Chile ha vivido alegrías y decepciones por igual en las eliminatorias. Varios rivales casi que son una garantía de 3 puntos para la roja, pero también es una proveedora de victorias para algunos equipos que le tienen la medida. Conoce el turbulento recorrido de la selección austral en las clasificatorias al Mundial, aquí en Palabra de Gol. Arrancamos por los padres de Chile y empezamos con Colombia, selección que por un margen mínimo se gana un espacio aquí, ya que dentro de todo la serie es pareja. El primer cruce fue rumbo a Inglaterra 66, donde Chile salió mejor parada, ya que goleó a los colombianos en casa. Por esto se hicieron lo propio en Barranquilla, aunque bajo un marcador más modesto. Luego no se encontraron sino hasta las eliminatorias a Francia 98, donde se intercambiaron goleadas y curiosamente cada uno ganó en casa por 4-1. Para Corea-Japón 2002, Colombia se quedó con todo el botín al ganar por 1-0 en Santiago y por 3-1 en su patio. Camino a Alemania 2006, la paridad fue total, ya que igualaron tanto en Santiago como en Barranquilla. Luego, para ir a Sudáfrica 2010, fue el turno de Chile de quedarse con los 6 puntos gracias a 2 victorias contundentes. En el proceso a Brasil 2014, la cosa se puso a favor de los cafeteros, ya que ganaron a domicilio 3-1 y en casa lograrían una espectacular remontada que quedó en un 3-3. Finalmente, camino a Rusia 2018, de nuevo empataron en ambos partidos, 1-1 en Chile y 0-0 en Colombia, lo que deja un balance ligeramente a favor a los cafeteros, ya que Chile ganó 4 pero empató y perdió 5 partidos. No será un partido eliminatorio, pero Chile se verá pronto con Colombia en la próxima fecha FIFA, y Queiroz sorprendió en su convocatoria con algunas ausencias y novedades. Entérate de cuáles son y sus razones en esta nota de OneFootball. El link lo encontrarás aquí abajo en la descripción, junto con el enlace de descarga gratis de esta app que te mantiene al tanto de todas las noticias de las selecciones. Seguimos con un padre más consolidado como Paraguay, que se viene cruzando con los chilenos desde la eliminatoria a Suiza 1954, y allí los guaraníes arrancaron con todo, ganando ambos partidos. Pero Chile se desquitó rumbo a España 82, donde salió victoriosa en ambos encuentros, por 1-0 en Asunción y por 3-0 en Santiago. Camino a México 86 se dio un cruce interesante, ya que fue un repechaje donde mano a mano lucharon por un cupo al Mundial, que sería para la albirroja luego de ganar 3-0 en casa y empatar a 2 en suelo chileno. El reencuentro fue hasta las eliminatorias a Francia 98, donde se intercambiaron golpes, ya que cada uno ganó en casa por 2-1, algo que se repitió en el proceso a Corea-Japón 2002. Los australes ganarían en casa por 3-1 y la albirroja lo propio, pero por 1-0. Paraguay luego inclinó la balanza a su favor en la eliminatoria a Alemania 2006, ya que ganó a domicilio 1-0 y ante su gente por 2-1. Para ir a Sudáfrica 2010, ninguno aprovechó la localía, pues Paraguay asaltó a Santiago con un 3-0, pero la roja devolvería el golpe en Asunción, donde se impuso 2-0. En la eliminatoria a Brasil 2014, la serie se tiñó de un rojo intenso, ya que Chile se impuso en ambos partidos. Pero en el camino a Rusia 2018, los guaraníes fueron la piedra en el zapato para la roja, ya que ganaron en ambos encuentros. Victorias que terminaron de decantar el duelo a favor de Paraguay, ya que Chile ganó 7, pero acumula un empate y 10 derrotas ante los guaraníes. Otro duro rival para Chile en las eliminatorias es Uruguay, que le viene poniendo las cosas difíciles a la roja desde la eliminatoria a México 70, donde se llevó un empate a 0 de Santiago y superó a los australes por 2-0 en casa. Para ir a México 86, Chile al fin ganaría en casa por 2-0, pero Uruguay se impondría de nuevo en su patio, aquella vez por 2-1. La paridad continuó en el proceso a Francia 98, donde ambos ganaron en sus respectivos estadios por 1-0. Rumbo a Corea-Japón 2002, el dominio fue celeste, ya que los charrúas se impusieron en ambos partidos. La selección oriental volvió a ser un escollo para Chile en el camino a Alemania 2006, donde se impuso en Montevideo por 2-1 y en Santiago consiguió un empate. Para ir a Sudáfrica 2010, Uruguay de nuevo se negó a cooperar con la causa chilena, ya que repartieron puntos en ambos partidos tras sendos empates. Luego, en el proceso a Brasil 2014, Montevideo fue un infierno para los australes, pues allí cayeron 4-0, pero en Santiago devolvieron el golpe, ganando 2-0. Lo mismo ocurrió en el camino a Rusia 2018, donde Chile se comió una goleada en Uruguay, pero en casa lograría una victoria de consuelo, que sin embargo no sería suficiente para voltear una serie que está muy a favor de la celeste, ya que Chile ganó y empató 4, pero perdió 8 partidos.
Brasil es otro padre que desde hace años le da lecciones a la roja. La primera llegó rumbo a Suiza 1954, donde la verde amarela se impuso en ambos partidos. Luego no se cruzaron sino hasta la eliminatoria a Italia 90, la cual le trae muy malos recuerdos a la roja, pues ya que si bien empataron a 1 en casa, la vuelta en el Maracaná fue el escenario del famoso bengalazo, episodio donde el portero Roberto Rojas simuló ser agredido por una bengala, algo que resultó ser una farsa y desencadenaría todo un escándalo que terminó por excluir a Chile de la siguiente eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 94. Luego de tanto lío se reencontraron en el camino a Corea y Japón 2002, donde Chile al menos ganó en casa y por goleada, pero no pudo hacer lo mismo en Brasil, donde cayó 2-0. La cosa fue muy distinta camino a Alemania 2006, donde hubo un empate en Santiago, pero en Brasilia habría carnaval de la verde amarela, donde se impuso con un contundente 5-0. La cosa empeoró para Chile rumbo a Sudáfrica 2010, donde Brasil se impuso cómodamente en ambos partidos. Finalmente, en la clasificación a Rusia 2018, el duelo fue de contrastes, ya que Chile pasó del optimista 2-0 de la ida al desastroso 3-0 de la vuelta, que terminó de condenar a Chile en aquella eliminatoria y en el historial ante la canariña, pues 2 victorias y 2 empates se quedan cortas ante las 8 derrotas contra los brasileños. Pero el padre más despiadado para Chile tiene nombre propio y ese es Argentina, que viene castigando a la roja desde el camino a Suecia 58, donde se llevó todos los puntos, ganando 2-0 en Santiago y 4-0 en Buenos Aires. Curiosamente no se volvieron a encontrar sino hasta la eliminatoria a Francia 98, y allí si bien Chile conseguiría un empate de visitante en casa, volvió a perder ante la albiceleste. Las malas noticias continuaron en el proceso a Corea y Japón 2002, donde Chile perdió ambos partidos contra sus vecinos. Luego, para ir a Alemania 2006, Chile al menos sería invicta ante Argentina, pues empataron a 2 en Buenos Aires y en Santiago igualaron a 0. La eliminatoria a Sudáfrica 2010 sería el escenario de la primera alegría austral, pues allí si bien en suelo argentino cayó 2-0, la revancha en Santiago se saldaría con un 1-0 a favor. Luego, camino a Brasil 2014, volvieron las pesadillas para los australes, pues se fueron goleados de Buenos Aires y en casa no podrían evitar una nueva derrota. Martirio que se repitió rumbo a Rusia 2018, donde los chilenos perdieron ambos encuentros, por lo que el frente a frente está muy cuesta arriba para Chile con 10 derrotas y que le da a Argentina el derecho de ser la bestia negra de la roja en las eliminatorias. Ahora le toca a Chile presumir de sus paternidades y empezamos con una discutible ante la Unión Soviética, rival de la roja en aquel tristemente famoso repechaje para ir al Mundial de Alemania Occidental 1974, empañado por el tenso clima político que superó lo deportivo en aquel duelo disputado en 1973. Esto debido a que semanas antes del duelo había tenido lugar en Chile el golpe de estado que derrocó a Salvador Allende y puso en el poder al dictador Augusto Pinochet, por lo que como tal solo hubo un partido, aquel fue el de ida jugado en Moscú y que acabó 0-0. Para la vuelta los soviéticos se negaron a viajar a Chile, alegando cuestiones políticas y de seguridad, por lo que la FIFA, en una decisión polémica, decidió eliminar a los europeos por no presentarse al partido que de todas maneras se jugó, solo para que el capitán chileno marcara un gol fantasma que simbólicamente significó la clasificación de Chile al Mundial de Alemania. Ahora le toca una paternidad más legítima, y esta es ni más ni menos que ante el clásico rival del Pacífico. El arranque de la serie con Perú fue igualada, y aquella fue por la mencionada eliminatoria Alemania Occidental 74, donde cada uno se llevó un triunfo, paridad que se tuvo que romper en el duelo de desempate jugado en Montevideo y que acabó por 2-1 a favor de la roja. Luego se encontraron camino a Argentina 78, donde Perú tuvo revancha ya que empataron de visitante y ganaron de local. Rumbo a México 86 ocurrió un nuevo cruce, y aquel fue un repechaje mano a mano donde Chile salió favorecido en ambos partidos. Luego, en el proceso a Francia 98, se intercambiaron golpes ya que cada uno defendió su feudo con un triunfo. Luego, para ir a Corea y Japón 2002, volvieron las buenas noticias para los incas ya que se llevaron un punto de visitante y ganaron los 3 en casa. Después, en la eliminatoria Alemania 2006, cada uno ganó en su patio y curiosamente ambos partidos por 2-1. Chile consolidó su dominio en la clasificación a Sudáfrica 2010, donde se impuso en ambos partidos. Luego, en el camino a Brasil 2014, Chile se deleitó en casa, aunque luego en Lima perdería por la mínima. Finalmente, camino a Rusia 2018, Chile volvió a dejar una marca perfecta ante los incas con 2 triunfos, los cuales fueron fundamentales para formar una paternidad que es de 11 victorias, 2 empates y 6 derrotas ante sus máximos rivales del Pacífico. Chile tiene la fortuna de tener un registro positivo al rival que más veces ha enfrentado por eliminatorias,
y ese es Ecuador. El primer cruce fue en la clasificación a Inglaterra 66, donde Chile se llevó un punto de Guayaquil y un triunfo en casa. Como terminaron igualados en puntos en el grupo, jugaron un partido de desempate que fue para Chile por 2-1. Luego, camino a México 70, el balance sería similar para la Roja, con victoria cómoda en casa y sacando un empate de su visita a Ecuador. Camino a Argentina 78, todo el botín fue para los australes, que ganaron ambos partidos. La clasificación España 82 sería escenario de otro doble duelo, y para variar, acabaría con empate en suelo ecuatoriano y una victoria austral en territorio chileno. La tendencia se mantuvo en el proceso a México 86, pero que esta vez el duelo en Chile acabaría en paliza, que fue de 6-2 para la Roja. En el proceso a Francia 98, para no desentonar, Chile volvió a ganar cómodamente en casa y sacar un punto de su visita a Ecuador. Luego, para ir a Corea y Japón 2002, finalmente llegaría una victoria para la Tri, que fue por 1-0, y en Chile también sumó a lograr un empate. Camino a Alemania 2006, el balance también fue favorable para Ecuador, ganando en casa y sacando un punto de Santiago. Luego, en el proceso a Sudáfrica 2010, cada uno defendió su casa con un triunfo por 1-0. El golpe a golpe continuó en el proceso a Brasil 2014, donde cada uno sacó la victoria de su estadio. Y para ir a Rusia 2018, Ecuador goleó en casa, pero Chile respondió con una victoria por 2-1 en Santiago, lo que termina de configurar un dominio austral, que es de 11 victorias, 7 empates y 5 derrotas. Hijo amado. Otro hijo que Chile conoce y muy bien es Bolivia. El primer cruce para ambos fue para ir a Suecia 58, donde Chile se impuso en casa, pero la altura y la verde fueron demasiados para los australes, que fueron goleados. Luego no se volvieron a encontrar sino hasta el camino a Francia 98, donde Chile se llevó un punto de La Paz y en casa ganó claramente por 3-0. Rumbo a Corea y Japón 2002, Bolivia logró un triunfo en casa y se llevó un empate de suelo austral. El primer pleno para la Roja llegó en Alemania 2006, donde se llevó el triunfo en ambos partidos, logro que repitió en el proceso a Sudáfrica 2010, con 2 victorias cómodas y donde incluso se fue con la malla invicta. Los triunfos chilenos se repitieron en el proceso a Brasil 2014, y el último doble cruce para ir a Rusia 2018 no es un recuerdo precisamente feliz para Chile, pues el primer encuentro, si bien fue un 0-0 en la cancha, al reclamar la mala inscripción de Nelson Cabrera, terminó ganando por 3-0 en los escritorios. Una decisión que luego le jugaría en contra, además de la derrota que se llevó de La Paz, que fue de 1-0. Sin embargo, Chile es claro ganador de la serie, con 9 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Hijo amado. Y el hijo más obediente para la Roja es Venezuela, que desde el primer cruce con Chile viene sufriendo derrotas. Pues camino a Italia 90, los australes inauguraron a la Vinotinto ganándole ambos partidos. Luego, para ir a Francia 98, si bien empataron en Venezuela, Chile se afloreó en casa con un 6-0. Luego, camino a Corea y Japón 2002, los australes ganaron de visitante, pero el cuadro patriota terminó devolviéndole el golpe, superándolos por 2-0 en Santiago. Pero el desquite chileno no se hizo esperar, y en la eliminatoria Alemania 2006, la Roja se impuso en ambos partidos. El dominio chileno continuó en Sudáfrica 2010, aunque el partido en Santiago terminaría en un amargo 2-2. Para ir a Brasil 2014, Chile reafirmó su autoridad como padre, ganando con claridad ambos encuentros. Y finalmente, camino a Rusia 2018, fue otro doble triunfo para la Roja, los cuales cierran una clara paternidad chilena, que es de 11 triunfos, 2 empates y una sola derrota, que convierte a Venezuela, la gran vieja confiable de Chile, en las eliminatorias. Y este aquí el repaso por los 5 padres e hijos de Chile en las eliminatorias. ¿La Roja podrá tener un nuevo padre o hijo en el futuro? Dejen su candidato aquí abajo en los comentarios.